Hola cronistas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Hoy estamos aquí, un nuevo domingo por la mañana, en un nuevo contenido de nuestro canal de YouTube, pero este también es especial, aunque tranquilos, no será otro directo sobre Ucrania como en el anterior fin de semana. Hoy os traemos la historia de la bandera de Asturias, esa bandera, ese símbolo que tanto nos acompaña a los asturianos en Valencia San Juan todos los veranos, en la mítica pegatina del coche o simplemente en este formato, como lo veis aquí a mi mano izquierda. Hoy vamos a ver el origen y la historia de nuestro símbolo principal, por así decirlo, la bandera que nos representa a todos los asturianos y asturianas, en un nuevo vídeo de Crónicas de Asturias. Así que quedaros hasta el final porque seguro que merece la pena ver, tanto seas asturiano como no, porque el origen de nuestros símbolos siempre es interesante, vivas donde vivas. Así que comenzamos con el vídeo de este domingo. La bandera de Asturias es un símbolo de nuestra comunidad autónoma. Cada territorio eligió su propia bandera en función de unos criterios propios. El color azul y la sencillez de esta bandera es el símbolo de identidad por excelencia de todos los asturianos. Su origen es muy pero que muy antiguo. La historia es el que marca la creación de la bandera asturiana. Este es el origen y la historia que ha dado lugar a esta fusión de elementos tan especiales que forman la bandera de nuestra comunidad autónoma o principado, Asturias. El origen de la bandera de Asturias se remonta a finales del siglo XVIII. En el año 1794, el marqués de Camposagrado consultó a Jovellanos sobre el escudo que debía portar el regimiento de nobles asturianos. A partir de esta consulta se empieza a trazar uno de los símbolos por excelencia de la que sería nuestra futura comunidad autónoma. Se propone que los nobles asturianos lleven en sus escudos el emblema de los reyes astures empleados antes de mudar la capital a León. No es otro que la Cruz de la Victoria, un elemento distintivo que marcará la historia de Asturias y que se convertirá en toda una declaración de intenciones para este territorio. Esta cruz posee mucha fuerza. Según dicen, era la que llevó el mismísimo rey Pelayo en la batalla de Covadonga. El rey Alfonso III había mandado recubrir en oro y piedras preciosas en el año 1908 esta Cruz de la Victoria, para recordar la importante batalla y conservar este objeto tan valioso en nuestro principado, ya que era un símbolo que marcaría el destino de todo un territorio. Esta cruz se conserva desde ese momento en la Catedral de Uvieu desde hace más de 1000 años. Una de las visitas obligadas a esta comunidad autónoma, la nuestra, es ver en primera persona este elemento tan significativo no solo para la historia de nuestro principado, sino también para la historia de España. Otros elementos que podemos apreciar en esta cruz son las letras alfa y omega que cuelgan de los brazos de esta. Simbolizan el principio y el fin de todas las cosas y la eternidad. Se deben de poner en minúsculas porque así las llevaban los reyes astures. Recordamos que ambas letras son del abecedario griego. Jovellanos indicó que la bandera pudiera ser roja o azul. En algunos lugares está colocada en color rojo, aunque el oficial siempre ha sido el azul desde la transición a la democracia en España. En ese momento se constituyeron todos los símbolos de nuestra comunidad autónoma, que acababa de nacer y se inspiraba en un antiguo reino, entre comillas. La primera bandera de Asturias, tal como la conocemos, llegó tras la dictadura franquista que finalizó en 1975 para España. Esta primera bandera fue confeccionada en el año 1976 por Amelia Valcárcel. Nacía uno de los símbolos más relevantes de Asturias. Los reyes astures tienen su representación en esta bonita bandera que une a todos los asturianos. La elección no podía haber sido más acertada. Una conocida batalla y una cruz que representa toda la fuerza de una nación y de un país como fue Asturias. Nuestro Principado tiene en su bandera la fuerza de un territorio que ha vencido cualquier dificultad
para alzarse como uno de los más prósperos de nuestro país, España. Si queréis conocer más sobre Asturias, nos podéis seguir en nuestro canal de YouTube, por aquí, Crónicas de Asturias. Os podéis suscribir al canal, activar las notificaciones para que os lleguen todos nuestros vídeos y también seguirnos por nuestro Instagram, donde 3-4 veces a la semana publicamos post, ¿vale? Crónicas_Asturias, nos llamamos en Instagram. Además, precisamente el vídeo anterior a este es una canción preciosa de Melendi que se llama Asturias, en la que habla un poquitito sobre la historia de nuestro Principado en su letra, que tenéis en el mismo vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo sobre la historia de nuestra bandera, de uno de nuestros símbolos principales, muchísimo, y recordad comentar por aquí abajo cualquier cosita interesante que se os ocurra, cualquier pregunta. Compartir el vídeo con todos vuestros amigos y amigas es algo súper importante para que más gente llegue hasta nosotros, y recordad suscribiros y darle a like a nuestro vídeo y a nuestro canal. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en el próximo vídeo de la próxima semana. Hasta entonces, cronistas. Qué guapa es.